Muy buenas noches, hermanos. Casa de Dios. Nuevamente nos reunimos a través de este medio. Hoy quiero hablarles de ese buen hijo que vuelve a casa, de ese hijo que es tocado por el Padre Celestial y vuelve a su hogar. Yo creo que ya muchos ya saben de qué vamos a hablar hoy. Y es la historia del hijo pródigo. Pero antes de eso vamos a hacer una oración por ti, por mí, por Ibagué, por Colombia. Quiero que me acompañes allí donde estás. Deja lo que estés haciendo. Cierra tus ojos y únete a nivel espiritual conmigo en esta corta pero eficaz oración, con toda la fe que tengas en tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo. Él va a hacer algo esta noche. Amado Dios, gracias te doy por este maravilloso día miércoles, bendito Dios, precioso miércoles, fresco. La lluvia ha caído, Señor, sobre nuestra ciudad de Ibagué. Y nos gozamos, bendito Dios, porque así mismo caerá la lluvia sobre nosotros y sobre nuestras familias y sobre cada persona que hoy ha dedicado un espacio de su tiempo para escuchar esta corta enseñanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo a mi hermano y mi hermana que están aquí congregados en este medio virtual, bendito Dios. Nos unimos para orar los unos por los otros. Y lo único que pido, bendito Dios, en esta noche maravillosa, es que seas tú levantando las manos del caído. Seas tú colocando aliento y fortaleza a esta alma que hoy escucha tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a ir al libro de Lucas 15. Voy a leer los versículos correspondientes a la predicación de hoy y vamos a ir hablando sobre el tema del hijo pródigo. Dios quiere que tú y yo tengamos un cambio espiritual. Dios quiere cambiar tu corazón en este día. Solo podemos volver al Padre cuando hay un cambio en nuestro corazón, cuando hay un nuevo nacimiento. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas 15, versículo 11 al 24. Y dice la palabra de Dios. Y también dijo, o sea, Jesús también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, escucha bien ahí, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro más gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Qué lindo. Qué lindo. Yo veo aquí varias situaciones. Este hijo vivía con su padre, pero de un momento a otro ya no quiso ser obediente a su padre, ya no quiso ser fiel a su padre, ya no quiso vivir con su padre. Apareció una animadversión contra su padre, tanto que el solo motivo de haberle dicho: Padre, dame la herencia, era decir: Padre, yo quiero que te mueras. Pero ahí no queda todo. No solamente le dijo: dame la herencia, lo que me corresponde. A él todavía no le correspondía absolutamente nada, porque mientras que el padre no ha muerto, los hijos no heredan nada. Para que la herencia sea diferida a los herederos, debe haber una muerte. Y acá vemos cómo este hijo menor se dejó tentar del maligno, habiendo sido hijo, porque viene el pasaje, lo dice: ya no soy digno de ser tu hijo. Y esto me hace recordar que en Cristo todos ustedes, nosotros, somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo. Pero tú y yo no estamos exentos de caer en la tentación. No estamos exentos de cometer pecados. Y quizás no estamos exentos que nos pase lo que le pasó a este hijo menor, que deseaba alejarse del padre, porque inmediatamente el padre, por su generosidad, por su clemencia, por su amor a su hijo, repartió la herencia antes de tiempo. Y este hijo ahí muestra lo que había en su corazón. No quería vivir con su padre, quería estar alejado de su padre. Cogió todo el dinero, cogió todo, hizo viaje y se fue para otra provincia, lejos de su padre. No quería obedecerlo, quería vivir los placeres del mundo, quería apartarse, cayó bajo la tentación. Tú y yo somos tentados día a día, todos los días. Hasta el último día de nuestra vida seremos tentados. Pero usted y yo tenemos que hacer lo que bien dice la palabra de Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Si yo me someto a mi Padre Celestial, si yo me someto a Dios y resisto la tentación, Satanás y sus huestes espirituales tienen que huir. Sus pensamientos, su influencia. Pero este hijo menor no fue capaz de hacerlo. Era un hijo de Dios. Era el hijo del Padre.
que se había desprendido, que había deseado estar solo, da rienda suelta a su libertinaje, a su concupiscencia, a su naturaleza pecaminosa, y huyó lejos, pensando que huyendo del Padre le iba a ir mejor en la vida. ¡Qué error! ¡Qué error cuando usted y yo, siendo ya cristianos, no entendemos que debemos depender al 100% de Dios! Estamos llamados a depender de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Debemos depender de Él, el 100%. Debemos sentirnos gozosos, alegres, regocijados de estar sirviéndole a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede. Malgastó todo su dinero en perdición, hasta que llega un momento de crisis y no tenía para sustentarse, y tuvo que ir a la casa de un ciudadano de aquella provincia donde estaba viviendo, y lo envían a hacer el trabajo más deshonroso para un judío en esa época: apacentar cerdos. El cerdo constituía el animal más inmundo sobre la faz de la tierra. Y allí él alimentaba a esos cerdos y les daba algarrobas, dice la palabra. Tuvo que pasar mucha necesidad. Algunos cristianos, entre comillas, que se han alejado de la santidad, que practican la mentira, que practican el engaño, que practican el robo, el homicidio, el adulterio. Recordemos que la palabra, de acuerdo a las palabras de Jesucristo, el solo desear una mujer en su corazón ya adulterado. Recordemos que con la sola mirada y nuestras palabras somos homicidas. No hay pecado pequeño, ni mediano, ni grande. Pecado es pecado, hermano. Todos somos pecadores. Dice 1 Corintios 10, 12 al 13, el que se crea firme, mire que no caiga. Tú y yo tenemos que cuidarnos, porque la palabra nos está diciendo que este hijo, que era un hijo de familia, de un momento a otro cedió terreno a Satanás y repudió a su padre y deseó alejarse de su padre. Algunos quizás pueda venir por influencia maligna, por familiares, amigos o vecinos, o por la internet, o por la televisión, pensar y decir: Dios existe, sí existe Dios, qué bueno es servir a Dios, sí será bueno. ¿Por qué no disfrutar de los placeres del mundo, de los placeres de la carne? Algunos pueden pensar: me estoy perdiendo la vida. Qué vida tan simple, qué vida tan triste la del cristiano. Si tú eres de los que piensas así, yo te invito a que hoy sometas ese pensamiento a la obediencia de Cristo, porque ser cristiano es lo mejor que te puede pasar a ti, que me puede pasar a mí. Ser cristiano es lo mejor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos un Dios poderoso que nos guarda, que nos protege, que nos da vida, que nos vivifica. Tenemos un Dios que nos ama, que nos perdona. Porque ninguno hay santo, pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cada vez que pecamos y vamos a Él, nos arrepentimos, Él nos perdona, porque abogado tenemos ante el Padre, que se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Él es tu abogado, Él es mi abogado.
delante de Él nos podemos presentar y Él nos limpia de todo pecado. Y este hijo pródigo tuvo que descender a lo más profundo de la miseria, de la necesidad, de la tribulación, de la angustia. Dice la palabra en el versículo 17, y volviendo en sí. Hay muchos hermanos en Cristo que se han alejado y aún no han vuelto en sí. Y necesitamos nosotros ser instrumento en las manos de Dios para que ellos vuelvan al rebaño. Ahora, la parábola del hijo pródigo aplica tanto a aquellos que fueron cristianos y se devolvieron, como a aquellos que nunca han conocido a Cristo. También es para ti. Si tú me escuchas, estás escuchando esta enseñanza, yo te digo que hay un Padre amoroso que quiere que vuelvas a casa. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu creador. Él es el Padre de toda la humanidad. Él es el Padre, tu creador. Y Él quiere que vuelvas a casa. Y Él está golpeando tu puerta hoy. Él está tocando tu corazón hoy. Y tiene los brazos abiertos. Y te quiere abrazar. Y te quiere bendecir. Y te quiere besar. Porque te ama. Quiere restituirte los derechos que has perdido como hijo. Mira lo que dice Santiago. Quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulos 5, 19 al 20. Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno no le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecado. Salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Evidentemente, la palabra nos habla de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios te da una oportunidad. Tú, hermano que me escuchas, si hace días no te congregas, si hace días no sientes pasión por las cosas de Dios, hoy es el tiempo. Hoy el Señor está mirando tu corazón. Hoy el Señor te dice que el Espíritu Santo hace que vuelvas en sí como este hombre. Dice, y volviendo en sí, se puso a pensar y dijo, oiga, en casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo en esta casa. Y dice, me levantaré e iré a mi padre. Porque cuando viene un cambio de pensamiento, cuando la luz de Cristo alumbra los ojos, el entendimiento, viene un cambio. Esto es un arrepentimiento genuino que tuvo este joven, este hijo menor de este padre. Ese padre representa a Dios y este hijo representa a ti y a mí. Y cuando nosotros volvemos en sí y entendemos, hoy estaba mejor con mi padre, volveré a casa, porque el arrepentimiento hace seguidamente acción. No es un arrepentimiento de palabra, de vana palabrería. Es un pensamiento, es un arrepentimiento de acción. Dice, me levantaré e iré. Y él empieza a reconocer, he pecado contra Dios, he pecado contra mi padre. Calcula su pecado. Cuantifica su pecado. Dice, mi pecado es tan grande que yo he pecado contra Dios y he pecado contra mi padre. Recordemos que hay una promesa bíblica. Hay una promesa bíblica. Y es que tú y yo debemos honrar a nuestros padres. Sea lo que sea, honra a tu padre y a tu madre. Cumple este mandamiento que trae promesa. Largura de días tendrás. Bendición vendrá sobre tu cabeza. Y mire que este joven reconoció el pecado. Iré a casa de mi padre. Y levantándose, se fue para la casa de su padre. Lo más lindo es esto. Dice en el versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, mire cómo es el padre, mire el corazón del padre.
Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en misericordia. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. ¿Por qué pasa esto? Esto lo que me está diciendo es que Dios tu Padre, siempre está esperándote. Y Él te visualiza desde lejos. Él sabe que tú vas a volver. Él sabe que vas a volver. Y fue tan el gozo y la alegría que había en este padre, que viéndolo de lejos lo reconoció porque él lo estaba esperando. Él sabía que iba a volver. Le reconoció. E inmediatamente en su corazón fluyó el perdón eterno. Ese perdón cubre todas faltas. Ese perdón que derramó Cristo en la cruz. El perdón de la redención. Esa purificación. Esa limpieza. Vino y dice que él lo vio desde lejos y corrió. Y se le echó en el cuello, dice aquí. Y se echó sobre su cuello y le besó. Me impacta eso porque recordemos que este hombre venía en una situación de indigencia, venía en una situación horrible. Este hombre olía feo. Este hombre no olía a nada rico. Venía caminando del desierto, olía a sudor, olía a cerdo. Venía en una situación deplorable. Pero el padre no le importaba lo físico. El padre sabía que si su hijo había vuelto y había tomado la decisión de volver, era porque su pensamiento había cambiado, porque había un arrepentimiento genuino. Había un cambio en su vida. E inmediatamente le otorgó el perdón. Y eso se ve porque él lo reconoce. A pesar de su vestimenta, a pesar de su suciedad, su iniquidad física, su impureza física, él lo reconoce y dice: este es mi hijo. Y se va y se le lanza el cuello, lo llena de besos, representando de antemano ese perdón inmerecido, porque ya había un corazón transformado. Quizás olía feo, pero su corazón arrepentido genuinamente expedía un olor agradable que solo puede sentir nuestro Padre Celestial. Muchas veces usted y yo podemos estar oliendo a más feo que cualquier persona de la calle indigente. Cuando yo paso por el lado de un indigente y siento un olor, me da ganas de vomitar, recuerdo esto. Muchas veces yo huelo peor que ese indigente, que ese habitante de la calle ante mi Señor. Y su gracia y misericordia me abrazan y me besan. Porque eso es lo que hace Dios. Ni siquiera escuchó, porque el hijo se iba a decirle lo que él había pensado en su corazón. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Disculpe, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Señor le dice: no lo digas, no digas eso. El corazón del padre estaba gozoso de ver a su hijo. Conocía lo que había pasado dentro de su corazón. Se había cumplido la promesa. Porque en los posteriores días cambiaría ese corazón de piedra y pondría un corazón de carne, pondría espíritu nuevo. Eso lo puede hacer Dios. Esa palabra en Ezequiel 36:26 es una promesa para usted y para mí, porque Él cambiará ese corazón de piedra, pondrá un corazón de carne, pondrá un espíritu nuevo y te guiará por las sendas de justicia. Y tú verás las bendiciones de Dios venir sobre tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, mi hermano. No importa, no pienses: yo he pecado mucho, no hay oportunidad para mí. Yo en el nombre de Jesucristo te digo: hay oportunidad para ti, porque tenemos un abogado, Cristo Jesús,
intercede por ti y por mí todos los días de la vida. Y lo único que está pidiendo es lo que hizo ese joven, un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Porque Dios es fiel y justo para perdonar todo aquel que se arrepiente de su pecado. Que ese arrepentimiento es cambio de vida. Que ese arrepentimiento es alejarse del pecado. Es darle la espalda al pecado. Es aborrecer el pecado. Este hombre había tenido en el momento mismo que él estaba allí en los cerdos pensando. Y la palabra dice, y volviendo en sí dijo. Cuando él volvió en sí, lo que pasó espiritualmente fue que el Espíritu Santo de Dios vino a él y lo reargulló de pecado, de juicio y de justicia. Y volvió y lo injertó y lo introdujo nuevamente en el cuerpo de Cristo, haciéndolo nuevamente nueva criatura, hijo de Dios. Y esto se materializa cuando el Padre lo ve, lo besa, lo perdona, lo abraza y él le dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre dice a sus siervos, le dice, saca el mejor vestido. Era tradición que cuando llegaba alguien a hospedarse, darle el mejor vestido a alguien que merecía exaltación. Para ese padre, ese hijo que había muerto y ahora estaba vivo, ese hijo que se había perdido, ahorita era rescatado, era digno de llevar nuevamente el vestido que representa ese hombre nuevo, ese hombre con nuevos pensamientos, con un nuevo proyecto, un nuevo plan de vida, una vida que agrada al Dios Todopoderoso. Y le dice vestirle y ponerle el anillo. El anillo significa autoridad, la autoridad que perdiste. La autoridad que perdiste cuando me dejaste. Cuando te fuiste de casa, hoy la recibes nuevamente, serás restituido en tu identidad. Y le ponen calzado. El calzado era para los de la familia. En dicha época los esclavos no usaban zapatos. A este hijo que llegó sucio, lo bañaron, lo vistieron, lo afeitaron, le echaron la mejor loción del momento, le dieron el mejor vestido, el mejor calzado, el anillo. Eso es lo que me está diciendo. Eres nueva criatura, eres un hijo de Dios, estás llamado a tener esa identidad. Tienes que recuperar la autoridad, la has recuperado. Y dice el Señor, y cojan el becerro más grande y vamos a hacer fiesta. Siempre se guardaba el becerro más grande para hacerle una atención a un huésped muy importante, o bien para hacer una ofrenda al Señor, lo mejor para el Señor. La palabra nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y más fiesta hay cuando un hijo de Dios que pertenecía a la casa se ha alejado, como dice Santiago 5:19 al 20. Ese becerro lo que significa es la exuberante, sobreabundante bendición de Dios para aquel que se salva. Cuando tú y yo logramos que alguien que era el cuerpo de Cristo, alguien que era cristiano, que se ha ido, vuelva, nosotros los llevamos a vivir esta parábola. Este hijo pródigo estaba en casa, tenía calidad de hijo, pero cedió a la tentación de Satanás. Tú y yo estamos llamados a estar firmes en Cristo. Debemos estar alertas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que a usted nunca se le olvide eso. Por eso esta parábola quedó allí. Y si de pronto tú has pecado, si de pronto tú te sientes muy firme, eso es pecado. Aún tienes tiempo de arrepentirse. Porque la palabra dice que tenemos un abogado que intercede por ti y por mí todos los días. Jesucristo.
Eso es lo que Dios quiere. Anímate hoy a orar por tu hermano, por tu hermana, por tu familiar, por aquel hijo pródigo que te está rodeando. Si es un cristiano que se ha alejado, entre comillas, Dios lo puede rescatar. No lo eches lejos de ti. Tráelo. Haz que vuelva a casa. Haz que vuelva a casa. Ese es nuestro Dios, un Dios poderoso. Un Dios que festeja por usted y por mí. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13, palabra para terminar, para ti, para todos ustedes, hermanos. Dice la palabra. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Aleluya. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. La palabra dice que no vendrá una tentación superior a tus fuerzas. Hoy es el tiempo de que te levantes. Hoy es el tiempo de que vuelvas en sí. El Padre Celestial de la Gloria está con los brazos abiertos. Él quiere abrazarte. Él quiere besarte. Él quiere vestirte. Él quiere quitarte ese ropaje viejo. Ese viejo hombre que es sepultado y renazca un nuevo hombre conforme al Espíritu, guiado por el Espíritu, un nuevo hombre que busca agradar a Dios en todo, en sus pensamientos, en sus miradas, en sus palabras, en su caminar. Aborrece el mal, aborrece la maldad, aborrece la mentira, aborrece el engaño. Tú puedes vencer lo que tú quieras, porque ninguna tentación es sobrehumana. Dios siempre da la salida. Y tú no estás solo, tú estás por el poder del Espíritu Santo que te sostiene cada día. Amado Dios, gracias te doy por la iglesia Casa de Dios. Bendigo a mis hermanos y declaro, Señor, que el Espíritu Santo de Dios hoy les visita, los fortalece y les motiva a orar los unos por los otros. ¿Cuánto necesitamos de las oraciones de cada uno de nosotros? Papito Dios, que en esta noche tú puedas ver a ese hermano, a esa hermana, a ese joven, a ese niño, a ese anciano, orando los unos por los otros. Papito Dios, coloco a Casa de Dios en tus manos y declaro, Señor, que hoy es un día de gran bendición. Coloco delante tuyo, Señor, a sus familiares, amigos y vecinos, a nuestros amigos y vecinos, colegas, pastores, abogados, aquellos que nos rodean y que de una u otra forma han sido bendición para nuestra vida, también les bendecimos. Desde ya yo bendigo a cada uno de mis amigos, mis colegas, auxiliares de la justicia, miembros de la rama judicial, bendito Dios, pastores, amigos, colegas, les bendigo en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, nos gozamos, porque tú eres bueno para con tus hijos, bendito Rey. Enséñanos, bendito Dios, a valorarte, que no seamos nosotros esos hijos pródigos, esos hijos que queremos estar alejados de ti, esos hijos que no queremos obedecerte, esos hijos que te obedecemos por miedo, no por amor. Saca de nuestra mente, de nuestro corazón, pensamientos de que el cristianismo es una carga pesada, que el cristianismo es muy triste,
No, Señor, nos regocijamos en servirte, en glorificarte, en agradarte. Me fascina agradarte, bendito Dios. Que la iglesia sienta ese deseo de agradarte, de servirte, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Dios te bendiga, Señor. Dios te bendiga, hermano, hermana que me escucha. Dios les ama. Un saludo muy especial a cada uno de los miembros de la iglesia Casa de Dios. Les amo en Cristo Jesús. Saludos de mi esposa en el nombre de Jesús. Amén.